Buenos días. Ahora vamos a ver un tema importante en radiografía digital, ¿verdad? El factor de ocupación. Resulta que un píxel normalmente se puede entender como algo así, ¿verdad? Y el diseño general es algo así. Tenemos un TFT, por ejemplo, que es un transistor de película fina. TFT es Thin Fine Transistor, algo así, ¿verdad? En inglés. Entonces es un transistor, en español transistor de película fina, ¿verdad? Y también tenemos un condensador y un área de detección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un píxel sucede que esta área que está reservada para el transistor es muy importante para el píxel. Es muy importante para detectar esa señal y mandarla al computador. Sin embargo, ahí no se detecta radiación. O sea que si llega un rayo X acá, no hay nada que lo detecte. No hay nada que diga, ahí hay un rayo X y lo voy a mandar a generar algo. No, no genera nada de señal. Y aquí tampoco. ¿Por qué? Porque el objetivo del transistor es otro. No es detectar rayos X, sino que es decirle a la computadora cuándo empezar a registrar la señal y cuándo no. Mientras que el objetivo del condensador es guardar la carga. Porque al final ustedes saben que cuando llega el rayo X al área de detección, normalmente se genera luz. Se genera luz y esa luz se convierte finalmente por efecto fotoeléctrico en carga. Y esa carga se va a acumular en el condensador. Y del condensador se va a mandar hacia la computadora en el momento en el cual el TFT lo decida o lo ordene, digamos. Entonces, ya hay algoritmos que dicen en qué momento el TFT va a soltar esa energía del condensador y la va a mandar al computador. ¿Por qué? Porque si todo se mandara de un solo, no se sabría de dónde viene la señal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llega, aquí hay 1 millón de estos píxeles. Llega la información de los rayos X, ¿verdad? Se detecta, va al condensador y luego imagínense que se envía la carga a la computadora. ¿Cómo la computadora va a saber de dónde viene cada señal? ¿De qué píxel viene? ¿Verdad? Porque recuerden que al final esto es un zoom de la matriz normal que tiene el montón de píxeles, ¿verdad? Y este que está aquí, es un píxel. Este píxel de acá es esto de acá. Es el zoom, ¿verdad? Entonces al final, para que la computadora sepa en qué momento estamos leyendo a este píxel y en qué momento estamos leyendo a este otro píxel o a este otro, para eso existe el TFT, el transistor, porque es algo así como que en un microsegundo, estamos hablando de que este píxel suelta su carga y lo manda al computador. Al siguiente microsegundo, este otro píxel suelta su carga y la manda al computador. Y al siguiente microsegundo, y así va recorriendo hasta que la computadora sabe exactamente, bueno, ya recibí la señal de toda la línea de arriba de píxeles, ahora recibí la de esto, ya recibí toda la señal de todos los píxeles de la matriz en mi memoria. Entonces ya puedo generar la imagen y usted lo ve en el monitor, ¿verdad? Pero eso ocurre en microsegundos, ¿verdad? Entonces usted piensa que es instantáneo. Usted dice, ya, qué bonito, apenas lo sacó, ya lo estoy viendo acá. Pero no, eso ocurre en un tiempo. Entonces para eso necesita el transistor, para saber identificar en qué posición estamos, en qué píxel estamos, etc. Y eso, al final aquí, obviamente, hay como un circuito eléctrico, pues así como cuando ustedes abren una computadora, no sé si han visto cuando abren una computadora, tienen circuitos eléctricos con microchips, con resistores, con capacitores y todo lo demás, ¿verdad? Este tipo de microchips y tarjetas electrónicas son las que determinan en qué microsegundo exacto vamos a mandar la señal de este píxel o del otro, ¿verdad? Entonces, al final, por eso son importantes, ¿verdad?, los transistores. Y el condensador, como les digo, es para acumular la carga. O sea que llega, digamos que esto tiene un tiempo de latencia. Digamos que tiene un tiempo de latencia, por ejemplo, vaya,
de 100 microsegundos, ¿vale? 100 microsegundos. Entonces, durante esos 100 microsegundos, el detector va a estar abierto a recibir todos los rayos X que sean. Entonces, ustedes saben que en radiología digital tenemos 3 etapas, ¿verdad? Cada aparato de detección tiene 3 etapas. Uno es la captura primero. Primero se captura el rayo X. Vamos a ver, lo voy a dibujar aquí también. Miren que yo dibujo así los rayos X, porque los rayos X finalmente son fotones. Y esto significa que son partículas, miren, porque tienen como ese circulito, pero también significa que son ondas, porque miren, tienen como una onda ahí. Entonces me gusta representar así un fotón, un rayo X, de esta manera. Entonces llega el rayo X. Y en el detector, por ejemplo, siempre hay un fósforo. Hay un fósforo que hace que esa energía del rayo X se convierta en luz visible. Y después del fósforo, que se llama elemento de captura, hasta lo voy a poner aquí también. Tenemos que mandar esa información para que luego se convierta en carga eléctrica, porque los circuitos electrónicos no detectan luces, sino que cargas eléctricas. Entonces se necesita un elemento de acoplamiento, ¿verdad? Y el elemento de acoplamiento puede ser, por ejemplo, fibra óptica. Como esto es luz, ¿verdad? Se convierte en luz primero. Podemos poner fibra óptica que vaya desde el material fluorescente hacia un fotocátodo, que lo que hace el fotocátodo es convertir la luz en carga eléctrica. Entonces, el tercer elemento ya sería elemento de recogida, porque ya se recoge esa señal. Elemento a ver, permítanme. Aquí estoy con la duda, duda ortográfica de recoger con G. Sí, entonces si recoger es con G, entonces recogida es con G también. Bueno, y en realidad eso es una traducción que no es tan, o sea, en inglés suena más bonito, ¿verdad? Pero bueno, entonces el asunto es que ya aquí cuando ha pasado por este tercer elemento, aquí ya es carga, ¿verdad? Entonces, algo que anotar aquí es que aquí todavía estamos hablando de rayos X, elemento de captura los rayos X. Elemento de acoplamiento ya estamos hablando de luz visible. Y en el elemento de recogida estamos hablando de carga. Y ya la carga es lo importante, porque ya la carga usted la puede procesar, la puede amplificar. La carga es súper versátil y se usa demasiado en electrónica, ¿verdad? Es versátil. Entonces ya aquí ya es un elemento que se puede manipular digitalmente por una computadora, ¿verdad? Y eso, la carga es la que se acumula en el condensador. Entonces ustedes se fijan, de estas 3 etapas de esa radiología digital, pues las primeras 2 ocurren acá, ¿verdad? Entonces aquí el diseño de esta parte de detección del píxel es bien versátil, porque ustedes pueden usar muchos fósforos, pueden usar yoduro de cesio, por ejemplo, pueden usar selenio amorfo, pueden usar cristales de silicio también amorfo, etc. Hay mucha versatilidad aquí en esta etapa. Y también, por ejemplo, pueden ustedes poner un material fluorescente aquí en todo esto, total, pero la parte de acoplamiento y de recogida siempre va a estar dividida en pequeños píxeles. Entonces, prácticamente aquí tenemos un solo píxel grandote
que es el que recibe toda la señal, lo que pasa es que, obviamente, la mayor cantidad de luz que genere ese fósforo va a ir al píxel que esté justamente abajo, ¿verdad?, de la matriz. Es decir, aquí tenemos un enrejado. Puede ser que tengamos todo lleno de un fósforo, pero abajo vamos a tener al final esta parte electrónica, que es la que va a convertir todo en carga. Entonces, algo importante aquí es que no todo puede ser parte de detección, sino que, digamos, esta detección puede tener un 80% y el condensador puede ocupar un 10% del área y el TFT otro 10% del área, y al final el área útil de detección es solamente este. Entonces el factor de ocupación es bien sencillo, es el área de la detección entre el área total. Entonces esto se llama factor de ocupación. Entonces le vamos a poner FO, así. Entonces, si el área de detección es, por ejemplo, 8 centímetros cuadrados y el área total es 10 centímetros cuadrados, entonces el factor de ocupación sería 8 entre 10, 0.8, o lo que es lo mismo, 80%, ¿verdad? A eso es a lo que nos referimos. Entonces, miren, aquí prácticamente no solo vimos el factor de ocupación, vimos radiología digital en general, con sus 3 pasos, y vimos el factor de ocupación, ¿verdad? Me gustaría que ustedes tuvieran alguna pregunta, ¿verdad?, algún comentario al respecto, y así podemos seguir enriqueciendo esta temática. Pero bueno, si acaso lo hacen en los comentarios.